Saludos, mi nombre es Rosy Lebrón. Pertenezco al grupo Éxito y nosotros les estaremos hablando acerca de los métodos aproximados de análisis de estructuras. Así que de inmediato vamos a empezar con la definición del tema. Entonces, cuando hablamos de métodos aproximados de análisis de estructuras, nos referimos a que son métodos que permiten estimar todos los esfuerzos en una estructura. Son métodos efectivos y son métodos prácticos porque tienen la particularidad de que son asertivos y muy similares con la respuesta analítica, de manera que los podemos tomar como estimativos preliminares a la utilización de una herramienta de análisis estructurales que sea más sofisticada. Es decir, que lo podemos tomar como una herramienta que lo podemos comparar con los resultados que nos puede dar un software de cálculo estructural, que es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de una herramienta más sofisticada. Cuando hablamos de estructura, todos coincidimos en que la manera más fácil de definirla es diciendo que consiste en una serie de partes conectadas entre sí que tienen la misión de soportar cargas. También todos sabemos y debemos entender que los apoyos en una estructura no son una condición fija, sino que se dan, no son una condición fija, sino que se dan por la magnitud de la carga que esté aplicada sobre la estructura en sí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si hablamos de un empotramiento, podemos decir que teóricamente hablando, el empotramiento perfecto no existe, porque siempre habrá una magnitud de carga que pueda generar una tendencia al giro del elemento. Y que incluso cuando hablamos de las articulaciones pueden tener características de empotramiento para niveles bajos de carga. Y es entonces debido a todo esto que cobra gran importancia la utilización de métodos aproximados que sean efectivos y que sean prácticos, porque estos métodos tienen una buena similitud con la respuesta analítica que nos puede dar un software de cálculo de estructura. Entonces, es por esto que decimos que sirven como métodos estimativos preliminares. Entonces, estos métodos son una herramienta, digámoslo así, muy práctica para la obtención de un orden de magnitud de las fuerzas internas y de los desplazamientos en estructuras que están sometidas a cargas verticales y cargas horizontales, es decir, son estructuras en sí que estén sometidas a cargas. Entonces, el objetivo de la exposición de nuestro grupo es dar a conocer los métodos aproximados de cálculos de estructuras más utilizados normalmente. Cuando hablamos de los objetivos del análisis aproximado de estructuras, estos los podemos resumir en que los principales objetivos son tres. Tienen la particularidad de que reducen costos de los análisis exactos. Para tener un análisis con exactitud, es preciso tener un software de cálculo estructural y la adquisición de estos tienden a ser costosos. También tienen la particularidad de que nos ayudan a predimensionar nuestra estructura y de que nos ayudan a verificar los resultados, porque por medio de un software podemos obtener resultados de cargas estructurales, de un análisis de carga, y con los métodos objetivos del análisis aproximado, entonces podemos confirmar estos resultados y viceversa. Podemos comparar los resultados de un análisis aproximado de cargas con un software para cálculo estructural. También es importante hablar en qué se fundamenta el análisis aproximado de estructuras. Esto es algo muy simple y es un tema con el que todos aquí estamos familiarizados, porque el análisis aproximado de estructuras se fundamenta principalmente en el concepto de que es posible hacer suposiciones adecuadas acerca del comportamiento de la estructura, suposiciones que conducen a un método de la estructura que sea sencillo o que se pueda analizar por medio de las ecuaciones de equilibrio, es decir, una estructura determinada. Entonces, dicho modelo permite determinar valores que son razonables de las fuerzas internas con un esfuerzo mínimo. Y de la misma manera, los métodos aproximados entonces permiten verificar de manera rápida, de manera sencilla y de manera asertiva todos los resultados obtenidos con los programas o softwares de análisis de estructuras que ya digamos son herramientas más sofisticadas como se mencionó anteriormente. Ahora vamos a continuar hablando acerca del teorema de los tres momentos, que más que un teorema general es una fórmula que
que relaciona los tres momentos en tres apoyos de una viga continua, recalcando aquí que una viga continua es aquella viga que está soportada sobre dos o más apoyos con el fin de lograr una mayor rigidez. Y antes de entrar más a lleno con el teorema de los tres momentos, vamos a recalcar brevemente la definición de una estructura hiperestática. Recordemos que una estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada cuando las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para determinar todas las fuerzas internas o reacciones que actúan en esta estructura. Entonces, habiendo repasado brevemente este concepto, esta fórmula de los tres momentos nos ayuda básicamente aplicando tres puntos cualesquiera de una viga siempre que no haya discontinuidades tales como articulaciones. Es decir, que se aplica esta fórmula a tres puntos cualesquiera de una viga siempre que sea continua. Y básicamente nos sirve para hallar los momentos en los apoyos de una viga que es hiperestática o en puntos característicos de la misma viga. Y básicamente esto se obtiene al aplicar esta ecuación fundamental de los tres momentos a tres puntos de apoyo que tienen que ser consecutivos, digamos IJK. Y esto nos va a permitir entonces obtener términos de una ecuación. En esta ecuación, los términos del segundo miembro van a ser nulos o van a ser iguales a movimientos conocidos de los tipos de apoyo. Y esto así nos va a permitir obtener una ecuación que va a tener como única incógnita a los momentos en los apoyos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que vamos a poder escribir una ecuación de forma independiente para cada uno de los puntos de apoyo consecutivos que están en esta viga continua. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Bueno, pues llegamos a la conclusión de que vamos a tener un sistema de ecuaciones que será compatible, en el sentido de que vamos a tener n ecuaciones independientes con n incógnitas, y cada una de estas incógnitas van a representar entonces los movimientos en los apoyos, los cuales se van a hallar simple y llanamente resolviendo el sistema de ecuaciones. Vamos a recalcar en este punto que los apoyos, tanto fijos como los apoyos móviles, no generan momento a menos que sean apoyos intermedios y que esta fórmula aplica tanto para cargas puntuales como para cargas distribuidas, teniendo una ligera variación en el tipo de carga. Por ejemplo, como podemos ver aquí, si estamos hablando de carga puntual, la fórmula que vamos a utilizar en este caso será 3/8 de la carga por la longitud al cuadrado, mientras que si la carga es distribuida, vamos a tener 1/4 de la carga por la longitud al cubo. Vamos a recalcar brevemente también que este método tiene algunas limitaciones. Entre las más principales de estas es que se limita a estructuras que son hiperestáticas, estructuras complejas de varios tramos generalmente, donde, como ya mencionamos hace un momentito, se requieren más ecuaciones que las ecuaciones de equilibrio para poder resolver este tipo de estructuras. Y también nos permite calcular los diagramas de fuerzas internas de una manera un poco más limitada. Aquí podemos observar brevemente la fórmula nuevamente y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Guatalén Vallejo y voy a estar dando continuidad al tema que ha introducido mi compañera Rosy Lebron. Yo le estaré hablando acerca del análisis aproximado por medio de la localización de los puntos de inflexión. El análisis aproximado por medio de la localización de los puntos de inflexión es uno de los tantos métodos utilizados para el análisis de vigas estáticamente indeterminadas. Este método consiste en ubicar puntos de inflexión en la viga, puntos en los cuales el momento es igual a cero y por tanto es posible considerar dichos puntos como articulaciones internas. Y como cada articulación interna representará una ecuación de condición, la estructura aproximada resultante será determinada. Para entender mejor lo antes expuesto, podemos considerar la primera viga que se muestra en la imagen. Para este caso, tenemos una estructura estáticamente indeterminada de tercer grado. Y si pudiéramos resolver esta estructura utilizando solamente el equilibrio, deberíamos de hacer al menos tres suposiciones que nos condujeran hacia las ecuaciones condicionadas para completar las tres ecuaciones de equilibrio. Y esto lo podemos hacer o lograr ubicando tres puntos de inflexión en la viga, y así la estructura aproximada será determinada. Para lograr esto, podemos considerar que la estructura en un principio está formada por una serie de claros simplemente apoyados y que podrían obtenerse cortando la viga en cada apoyo, como se muestra en la segunda viga de la imagen.
En esta misma imagen podemos también observar que para las cargas aplicadas, solo el claro interno sufre desplazamiento. Por lo tanto, los extremos BC tienden a girar como se muestra en la imagen. Y el segmento de línea vertical BO, por ejemplo, tiende a girar hacia la posición BO'. Sin embargo, en la estructura real, el tramo de viga BA a la izquierda del punto B tiende a resistir dicha rotación. Por ello, el extremo del tramo AB ejerce un momento en el extremo del tramo BC, como podemos observar en la primera viga de la imagen. Y también podemos observar ese momento actuando sobre B en ambos tramos, BA y BC, como se requiere por el equilibrio de momentos en la viga en el punto B. También cabe destacar que este par de momentos en B provocan un esfuerzo de tensión en las fibras superiores de la viga y un esfuerzo de comprensión en la parte inferior. Por último, podemos observar que el extremo A del tramo AB girará de AO a AO' si el momento en B se desarrolla como se ve en la imagen. Sin embargo, el muro en A tiende a resistir esta rotación y ofrece un momento que actúa en sentido horario sobre el extremo A del tramo AB. En la segunda viga de esta imagen podemos observar el posible perfil desplazado de la estructura indeterminada real. También podemos observar en el apoyo izquierdo que existe un esfuerzo de compresión en las fibras superiores. Sin embargo, en B, el esfuerzo de las fibras son de tensión. Entonces, en algún punto, la flexión debe de pasar de un valor positivo en A a un valor negativo en B. Y obviamente el punto en donde esto sucede es el punto de inflexión. Como podemos ver en la imagen, pasando del punto B a la carga P debe de ocurrir el mismo tipo de inflexión. Y de igual manera debe de existir un punto de inflexión entre P y el apoyo C. Para esta estructura encontramos tres puntos de inflexión, como ya habíamos dicho al principio. Todo lo expresado anteriormente solo proporcionó información cualitativa acerca de la ubicación de los puntos de inflexión. Ahora bien, para realmente analizar una estructura se necesita ser un poco más específico acerca de dónde están ubicados los puntos de inflexión. Para lograr esto y cuantificar el análisis, podemos considerar algunas orientaciones sencillas que podrían desarrollarse observando la ubicación exacta de los puntos de inflexión de algunas estructuras sencillas pero indeterminadas, y varias de ellas te las presento a continuación. Para el primer caso, tenemos una viga que se encuentra empostrada en ambos extremos y soportando una carga en el centro de esta. Para un caso como este, encontraremos en una viga como esta dos puntos de inflexión, los cuales estarán ubicados a 0.25 de la longitud de cada apoyo. O sea, esa va a ser la distancia que va a haber entre el punto de inflexión y el extremo empotrado. Y van a estar ubicados a 0.5 de la longitud. Será la distancia entre cada punto de inflexión. Para el caso 2, tenemos una viga que se encuentra empostrada en un lado y que en el otro lado cuenta con un apoyo móvil y soportando una carga en el centro de esta. Para un caso como este, la viga solo tendrá un punto de inflexión y este se encontrará ubicado a 0.273 de la longitud del apoyo empotrado y a 0.727 de la longitud del apoyo móvil. El tercer caso que podremos encontrar es encontrar una viga empotrada en ambos extremos y con una carga, o sea, soportando una carga a una distancia A de un extremo y a una distancia B de otro extremo. Es decir, que se va a encontrar a dos distancias diferentes de los extremos. Y para un caso como este, podemos encontrar dos puntos de inflexión, los cuales estarán ubicados a las distancias que se notan o que se pueden observar aquí debajo de la viga. En un cuarto caso, es una viga que se encuentra empostrada en un extremo y en el otro extremo cuenta con un apoyo móvil y soportando una carga la cual se encuentra a una distancia A de un extremo y a una distancia B del otro extremo. Y en esta viga podremos encontrar un solo punto de inflexión, el cual estará ubicado a la distancia que pueden observar debajo de la viga.
Un quinto caso sería una viga la cual esté empostrada en ambos extremos y soporte una carga distribuida uniforme sobre ella. Entonces, en un caso como este, encontraremos dos puntos de inflexión, los cuales estarán ubicados a una distancia de 0.211 de la longitud de cada extremo y a una distancia de 0.578 la distancia entre ellos. Un sexto caso puede ser una viga la cual esté empostrada en un extremo y en el otro cuente con un apoyo móvil y soportando una carga distribuida uniforme sobre ella. Para este caso, tendremos que el punto de inflexión se encontrará un punto de inflexión el cual estará ubicado a una distancia de 1/4 de la longitud de la distancia a la que se encontrará del apoyo empostrado y a 3/4 de la longitud del apoyo móvil. Un séptimo caso que podemos encontrar es una viga que está empostrada en un extremo, en el otro cuenta con un apoyo móvil, pero ahora esta cuenta con un momento sobre ella. Encontraremos un punto de inflexión el cual estará ubicado a una distancia de 1/3 de la longitud del apoyo empostrado y a 2/3 de la longitud del apoyo móvil. Para finalizar, quisiera aclarar que en el método aproximado podría ser que no nos encontremos con ninguno de los 7 casos anteriormente descritos, pero esto nos sirve de conocimientos para estar claro o para tener una idea de cuando un punto de inflexión no puede estar ni más para allá ni más para acá. Esto ha sido todo de mi parte. Hola, mi nombre es Fidel Ramírez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los métodos aproximados de análisis en marcos de construcción o marcos de portal. De antemano, cabe recordar que un marco de construcción es un elemento o estructura formado por vigas y columnas interconectadas rígidamente, capaces de recibir, soportar y transmitir cargas hacia sus cimientos. Los marcos de portal se encuentran usualmente presentes, como pueden ver en la imagen aquí debajo, en puentes y también como elemento estructural, elemento de refuerzo en edificaciones. Bien, el primer método del cual les voy a hablar es el método del portal. El método del portal, al igual que los demás métodos aproximados de análisis de estructura, realiza una serie de suposiciones que facilita el análisis de la misma y la resolución de estas estructuras estáticamente indeterminadas. La primera suposición que se hace es con respecto al punto de inflexión. Un punto de inflexión es aquel donde el momento pasa de flexión positiva a flexión negativa. Y básicamente lo localizamos en el centro de nuestra viga y en el centro de nuestras columnas. Prácticamente, como en este punto el momento es cero, podemos asumir que estos puntos de inflexión representan articulaciones o bisagras en donde no hay presencia de momento flector y donde solamente hay acción de fuerzas internas. La segunda suposición que se hace es con respecto a las fuerzas cortantes. Básicamente se dice que las columnas internas reciben los efectos de las columnas externas de nuestro marco. Por eso se dice que en la columna interna básicamente inciden 2 veces la fuerza cortante que en la columna externa. Muy bien, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace uso del método del portal para resolver un marco estáticamente indeterminado. Les invito a que miren la imagen aquí debajo, al igual que yo, para llevar a cabo esta explicación de manera exitosa. Aquí tenemos un marco, tiene aplicada una carga de 1200 libras en uno de sus lados, y lo primero que hacemos, como dice el método del portal, es ubicar las bisagras en los puntos M, N, O, I, J, K y L, que son precisamente los centros de cada viga y cada columna respectivamente. Luego de que tenemos nuestras bisagras ubicadas, como se ve en la imagen más abajo, también nosotros vamos a representar las fuerzas internas que actúan en nuestras columnas. Hacemos por eso un corte en cada una de esas columnas, en el punto donde se encuentran ubicadas las bisagras, y vemos aquí cómo se representa lo que les había mencionado anteriormente, de que la fuerza cortante que actúa en las columnas internas es 2 veces la fuerza cortante que actúa en las bisagras de las columnas externas. Ya después que tenemos eso ubicado, con una simple sumatoria de fuerza en el eje de las X, nosotros podemos determinar que el valor de nuestra fuerza cortante es igual a 200 libras. Esto solamente nos falta determinar las reacciones restantes. Para hacer esto,
nosotros vamos a seguir seccionando nuestro marco. Aquí tenemos en el primer caso el segmento B y M. Aquí ya conocemos el valor de 200 libras de esa fuerza cortante que actúa en la bisagra localizada en el punto I de nuestra columna. Entonces, para poder determinar el valor de esa I sub Y, esa fuerza normal en la bisagra de nuestra columna, solamente hay que aplicar momento en ese punto M, y ya luego para determinar las reacciones en esa bisagra M que se encuentra localizada en nuestra viga, simplemente hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje de las X y en el eje de las Y. Este proceso se sigue realizando de manera repetitiva en cada una de las secciones de nuestro marco. Es bastante sencillo, solo puede ser un poquito tedioso, pero es bastante sencillo, pues solamente hay que seccionar y aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ya luego de esto podemos decir que prácticamente nuestro problema ha sido resuelto. Y bien, ya el segundo método más popular es el método del voladizo. Este método se basa en la acción de una viga en voladizo larga sometida a una carga transversal. Este método es bastante conveniente cuando tenemos un marco que es muy alto y esbelto, o cuando las columnas tienen secciones transversales distintas. Prácticamente el método del voladizo tiene suposiciones similares a las del método del portal. Se dice, por ejemplo, que las bisagras se colocan en el centro de cada viga y cada columna, y ya como suposición adicional se dice que el esfuerzo axial en una columna es proporcional a la distancia desde su centroide de dicha área transversal de dicha columna en un nivel de piso dado. Ya con esas suposiciones nosotros podemos resolver estos marcos estáticamente indeterminados sin ningún tipo de problema, similar a como se hizo en el ejemplo anterior. Ya si necesitan otros ejemplos, pueden ir a el libro de análisis estructural 1 de Hiveler, la octava edición. Y pues hasta aquí mi participación, espero les haya gustado. Gracias por su atención y espero sigan disfrutando de la presentación. Hola, mi nombre es Natalia Alcántara y yo les voy a explicar el método de los coeficientes de LASI. El Instituto Americano de Concreto plantea un método aproximado para la determinación de las fuerzas internas en estructuras de concreto armado. Dicho método es válido para vigas y losas armadas en una dirección. El método utiliza unos coeficientes en función de la carga y la luz para encontrar los valores máximos de momentos y fuerzas cortantes. Pero al igual que todos los métodos, este también tiene sus limitaciones, las cuales son que la carga tiene que ser uniformemente distribuida. También el método se limita a vigas continuas, losas aligeradas o losas armadas en una dirección. Tienen que haber 2 o más tramos de luces más o menos iguales. También se limita a elementos prismáticos de sección constante y que la carga viva no debe de exceder 3 veces a la carga muerta. Ahora, como están viendo en pantalla, tenemos esta tabla que nos está diciendo cómo vamos a calcular momentos positivos, momentos negativos y fuerzas cortantes. Bueno, las tablas nos está dando esta fórmula. La fórmula no varía. Lo único que varía serían los coeficientes. Aquí, en esta que ven de rojo, el coeficiente sería 1 sobre 11, la próxima sería 1 sobre 14, 1 sobre 16, así sucesivamente. Los coeficientes van variando dependiendo de los bordes, dependiendo de las luces y dependiendo de los apoyos. Como ya les había mencionado, es una sola fórmula para calcular los momentos, esta que ven en pantalla, donde M sería el momento positivo o negativo, W sub U la carga total distribuida, L sería la luz libre entre cara y cara de los apoyos en caso de momentos positivos o el promedio de las dos luces adyacentes en caso de momentos negativos, y N sería el coeficiente de LASI, que como ya les expliqué, varía dependiendo de la información que nosotros tengamos, o sea, dependiendo de la losa o de la viga que nosotros vayamos a calcular, y toda esta información está en la tabla anterior. Para calcular las fuerzas cortantes tenemos dos fórmulas porque vamos a tener dos casos. Caso número 1 es que estemos trabajando con la cara interna del primer apoyo, y caso número 2 es los cortantes para las otras caras de los apoyos. Como ven en pantalla, B es la fuerza cortante, W sub U es la carga total distribuida y L es la luz libre. A continuación, les tengo un ejemplo de cómo vamos a utilizar el método de los coeficientes de LASI.
el ejemplo dice, calcular los momentos negativos para la siguiente losa aligerada, siendo la carga total distribuida en la losa 504 kilogramos por metro. Primeramente debemos identificar las luces. Las luces son las distancias que hay entre un apoyo y otro. Entonces, en el apoyo AB tenemos 4.50, en el BC tenemos 4, CD tenemos 4.20 y en el DE tenemos 3.80. Una vez identificadas las luces, tenemos que comprobar que esta relación se cumple para poder aplicar los coeficientes de enlace. Entonces, tenemos que la luz mayor sobre la luz menor tiene que ser menor o igual a 1.20. Entonces, en el apoyo B, 4.50 sobre 4 es 1.1, por lo tanto cumple. En el C, 4.20 sobre 4 es 1.05, por lo tanto cumple, al igual que en el D. Entonces, una vez ya sabemos que podemos aplicar nuestros coeficientes de enlace, pues necesitamos los coeficientes. Entonces, nuestros coeficientes que vamos a utilizar son los que están arriba del apoyo. Los que están en el tramo son para los momentos positivos. Entonces, como estamos calculando momentos negativos, necesitamos estos acá. Ahora procedemos a calcular las luces por apoyo. Para los apoyos A y E, las luces serán las mismas de los tramos AB y DE. Pero para los apoyos B, C, D, nosotros tenemos que realizar un promedio entre las luces adyacentes a ellos. Ejemplo, en el B tenemos 4.5 más 4 sobre 2 igual a 4.25 y así sucesivamente vamos a seguir calculando los otros apoyos. Para terminar con los momentos negativos utilizamos la fórmula que les había mostrado anteriormente. Entonces el momento negativo de A tenemos que 504 que es nuestra carga. Entonces, por 4.50 nuestra luz de A al cuadrado por nuestro coeficiente de enlace, que sería 1 sobre 24. Esto nos dio 425 kilogramos por metro. Es igual a 0.43 toneladas por metro. Entonces, terminamos de utilizar todos nuestros momentos negativos. Entonces, hemos terminado nuestro ejercicio. Ahora, ¿para qué nos sirven los momentos negativos, positivos y fuerza cortante? Bueno, para nosotros poder diseñar nuestras losas o nuestras vigas. Y hasta aquí mi parte de la exposición, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas, mi nombre es Antonella Rodríguez y yo les estaré hablando sobre el método de Wilbur para cálculos de rigidez en entrepiso. La rigidez es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material, que contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. La rigidez entre piso es la relación entre las fuerzas cortantes absorbidas por un marco, muro o contraviento en un entrepiso y el desplazamiento horizontal relativo entre los dos niveles que lo limitan. El método de Wilbur se basa en la definición de rigidez del piso y plantea unas ecuaciones para determinar la rigidez de piso en función a las dimensiones de los elementos que conforman el pórtico. Estas ecuaciones solo son aplicables al caso de estructuras de cortante, en los que las deformaciones axiales son despreciables y las columnas tienen puntos de inflexión, es decir, marcos regulares constituidos por elementos estructurales de sección transversal constante, o sea, momentos de inercia constantes. Una forma de conocer si la estructura es de cortante o de flexión es utilizando el índice de rotación, el cual se puede evaluar en cualquier piso y se define por la relación que se puede observar, donde sumatoria de LB sobre L es igual a la suma de las rigideces relativas de las vigas de un nivel y la sumatoria de LC sobre H es la suma de las rigideces relativas de las columnas en que se apoyan las vigas. Si el índice de rotación es mayor a 0.10, entonces hay puntos de momento nulo en las columnas de todos los pisos. Por lo tanto, es aceptable suponer que la estructura en cuestión es de cortante. Para valores donde el índice de rotación es menor a 0.01, la estructura se asemeja a una deflexión.
Este método tiene las siguientes hipótesis. Primero, los giros en todos los nudos de un nivel y de los dos niveles adyacentes son iguales, excepto en el nivel de desplante, en donde puede suponerse empotramiento o articulación según sea el caso. Las cortantes en los dos entrepisos adyacentes al de interés son iguales al de este. A partir de las hipótesis anteriores se desprende lo siguiente: las fórmulas para el primer entrepiso en columnas empotradas en la cimentación y columnas articuladas en la cimentación. De igual forma, en el segundo entrepiso en columnas empotradas en la cimentación y columnas articuladas en la cimentación. Y también para entrepisos intermedios. Para el último entrepiso, si se acepta la suposición de que el cortante del penúltimo entrepiso es el doble que el último, se puede utilizar la fórmula para entrepisos intermedios poniendo 2H en vez de H, donde R sub n es la rigidez del enésimo entrepiso, E es el módulo de elasticidad, KB sub n es la rigidez relativa de las vigas del nivel sobre el enésimo entrepiso, KC sub n es la rigidez relativa de las columnas del enésimo entrepiso, H sub n es la altura del enésimo entrepiso, n-1, n+1, n son los índices que identifican los niveles consecutivos de abajo hacia arriba. Hasta aquí mi parte, muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Ángel Escalena Mateo. Mi grupo nos tocó hablar de los métodos de aproximaciones para el análisis estructural. El método que me tocó en específico fue el método de MacLeod. Como podemos ver aquí en este elemento estructural tenemos viga, muro, columnas y cimentación y lo que es la losa. Pero nos vamos a preguntar ¿para qué sirve este método? ¿Cuál es la importancia de este método? Bueno, pues yo procederé a explicarla. Este método permite estimar la fuerza cortante y el desplazamiento lateral máximo de sistemas duales como son pórticos más muros, así como el momento de volcamiento en la base de los muros de la estructura de edificios sometidos a una carga lateral. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es el pórtico, primero, luego el muro de carga y luego el sistema combinado, que son pórtico más muro. El método supone que todos los muros están conectados al pórtico solo en sus extremos superiores por un elemento articulado en sus bordes. En la figura se puede apreciar la idealización del método. Aquí tenemos lo que es el muro y luego tenemos la estructura, luego después de recibir lo que es la carga lateral en la figura 2. Como podemos ver, esto se alejó una distancia. El método divide en dos sistemas la estructura. El primero lo conforma el pórtico y el otro los muros. Estos dos sistemas se unen en su parte superior por un elemento rígido axialmente y articulado en sus bordes. Como dije anteriormente, podemos ver que aquí el elemento se une en su parte superior, como lo podemos ver, aquí nos lo está marcando encima de P. Bueno, este método se rige por algunas ecuaciones que son consideradas principales, donde tenemos aquí P, que es fuerza que une el sistema del pórtico con el muro, W, sumatoria del perfil de fuerza triangular, H, altura del muro, R sub I, rigidez de piso, KF, rigidez lateral del pórtico, KM, rigidez lateral del muro, A sub S, área efectiva de cortante, E, modelo de elasticidad, y G, modelo de cortante, se puede tomar como 0.4 por el módulo de elasticidad. Para que esto nos quede un poco más claro, voy a proceder a explicarle un ejemplo. Como podemos ver aquí, este ejemplo nos dice, consideremos nuevamente el edificio cuyos datos se dan en la figura 2.20. Como podemos ver aquí, la figura 2.20, edificio con muros para ilustrar el método de MacLeod. La rigidez entre pisos es en toneladas sobre metro. Resultan R sub 1 con un valor, R sub 2 con otro valor, R sub 3, R sub 4, R sub 5 con el mismo valor. ¿Por qué tenemos 5 valores? Sencillo, como podemos apreciar aquí en la figura, esto es un edificio de 5 niveles. Pero ¿cómo se calcula el R sub I? El R sub I se calcula
con el modelo de Wilbur, que ya uno de mis compañeros le ha explicado anteriormente. Para buscar 1 sobre K sub F, tenemos los 5 valores dividido el primero 1 entre el valor de R sub 1 más 1 entre el valor de R sub 2. R sub 3, R sub 4, R sub 5 se puede apreciar aquí con el valor de 3 sobre el valor encontrado de los R. Y luego de hacer las operaciones nos da que el resultado K sub F es 1601 toneladas sobre metro. Aquí están incluidas todas las vigas y las columnas. En este caso, para encontrar K sub M, la sumatoria tenemos 3, que es la sumatoria de los IW entre H3, donde E es el módulo de elasticidad, y UW su momento de inercia, y H es su altura total. Procedemos a hacer el cálculo y nos dio que K sub M es 2133 toneladas sobre metro. Ahora podemos emplear la fórmula y obtenemos P sobre W. Haciendo el procedimiento nos da que P sobre W es 0.236. Conocemos W, que es 150 toneladas. Procedemos a buscar P, que es 0.236 por 150. Eso nos da 35.4 toneladas. La estimación de desplazamiento máximo es P sobre K sub F. Hace rato encontramos K sub F, como ya sabemos, nos da 1601. Encontramos P hace un ratico. P, que es 35.4 entre K sub F, nos da 0.0221 metros. La fuerza cortante total en el marco es 1.3 P. Como ya tenemos P y el 1.3 viene siendo una constante, hacemos esa multiplicación y nos da 46 toneladas. Y el momento de volteo en los muros se estima como 50. ¿Por qué 50? Porque esa es la altura más alta que tiene la estructura. Por 15, que es su altura total, más 40 por 12, procedemos a hacer esa operación y nos da 1119 toneladas metro. A cada muro le corresponde una cortante basal de 150 menos 46 entre 2, que eso nos da 52 toneladas. Y un momento de 1119 sobre 2, que eso es igual a 559.5 toneladas metros. Hasta aquí se podemos apreciar lo que es el método de Marlao. Esto es todo de mi parte. Me despido.